Bien, queridos hermanos, ahí tuve un pequeño problema de conexión, así que por eso se desconectó así rotundamente, así que mis disculpas. Eh, Vamos a estar de igual forma grabando también esta prédica y para que después la vamos a estar publicando. Bien, así que tenía una presentación, pero no sé qué pasó, pero de igual forma aquí también le voy a compartir los puntos para que usted también esté atento. Bien, así que hoy día va a ver este tema importante acerca de lo que es el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Así que dentro de eso vamos a ver cuatro visitas que hace Juan en esta parte de Lucas. Y vamos a estar viendo hoy día Lucas 1. Así que ahí puede ir ya a Lucas 1 y vamos a estar eh, ahí viendo la lectura en Lucas, aquí lo que también prepara el Señor también para nosotros, que es lo que quiere enseñarnos hoy en día. Bien, así que antes de eso voy a pedirle que pueda ahí cerrar sus ojos, inclinar su rostro si gusta, para poder orar. Señor, gracias porque podemos, Señor, reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque podemos compartir de ella, poder saciar nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual. Y agradecemos, Padre, porque podemos, Señor, estar en un país libre, Señor, donde podemos abrir libremente, Señor, tu palabra, Señor. Oramos, Señor, este tiempo, abre nuestra mente, nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día, como bien dije, vamos a ver en Lucas 1 la lectura, ¿sí? Así que ahí usted pueda seguir la lectura conmigo, ahí lo invito a que pueda ir a Lucas 1 y vamos a leer los primeros versículos, que es del 1 al versículo 4. Ahí dice Lucas 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron en sus ojos y fueron ministros de la palabra, me han parecido, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que es sumamente interesante esta parte, cómo empieza Lucas en su evangelio. ¿Sí? Lucas escribió su evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tener en cuenta eso, que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo y como es toda la palabra de Dios. Después de haber investigado cuidadosamente la vida del Señor Jesucristo, como bien dice ahí, haber estado desde el principio, y lo que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí haber investigado con diligencia. Así que es importantísimo lo que hace Lucas, es un trabajo muy minucioso, un trabajo en el cual él toma el tiempo de recopilar todos los eventos, los hechos y poder explicárselo a esta persona. Y que en esta persona sí, es Teófilo, sí, ahí lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero la frase desde el principio se traduce desde arriba, ¿sí? Ahí esa frase desde arriba, ¿sí? O desde el principio se traduce como desde arriba, se asemeja mucho a un pasaje que está en Juan 3:31, y este pasaje dice lo siguiente, yo se lo voy a leer, dice, el que viene del cielo, en Juan 3:31, ahí sí está tomando atención y apunte, mejor dicho, lo puede ahí anotar. Dice, el que viene del cielo, el que viene de arriba, está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todo. Entonces hace una referencia entonces acerca de la persona de misma de Jesucristo. Así que Él viene de arriba y viene a hablar cosas celestiales. Y de esa forma también Lucas va escribiendo este evangelio, ¿sí? Y va comentando que los enseñaron desde el principio, lo que vieron sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Entonces, respecto a eso, él menciona también un orden y también él menciona de que es algo que viene desde arriba, que viene del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo vino con cosas celestiales para hablar a los hombres. Entonces vemos entonces que
Lucas se dedicó a organizar la información y así de esa forma escribió su libro. El propósito fue dar un exacto y autorizado nacimiento de vida, enseñanza, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Fue el propósito de él. Recuerde que Lucas también escribe a los griegos para que puedan conocer al Señor Jesucristo. Habla también acerca de Teófilo, que la palabra Teófilo significa uno que ama a Dios. Quizás fue inclusive algún oficial romano, como dice ahí, excelentísimo, que inclusive puede ser como un nuevo creyente que necesitaba afirmar su fe. Así que esta palabra va hablando acerca de la palabra griega instruido. Vio ahí en el versículo 4, instruido va hablando acerca de esta palabra, acerca de un aprendiz. Así que capaz que Teófilo fue un principiante en la fe cristiana. Y luego abre de esa forma registrando Lucas estas 4 visitas. Entonces vamos a hablar acerca de estas 4 visitas. La primera visita que va a hablar Lucas es la visita de Gabriel a Zacarías, ¿sí? Luego va a existir la visita de Gabriel visita a María, y después María visita a Elizabeth, y finalmente Dios visita a su pueblo. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Va hablando acerca de esto, de que Gabriel visita a Zacarías. Ahí vamos ahí al texto. Ahí sí, si está ahí Pablo, si me puede ayudar desde el versículo 5, ¿sí? Del Versículo versículo 5 de Lucas. 5, sí, capítulo 1, versículo 5, hasta el 10, Del por favor. 5 al 10. Ya dame un segundito. Aquí estamos. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ahí Ese es el está, 10. muchas gracias. Pablo Oces, si estás por ahí, Pablo Oces, si puedes ahí ayudar desde el 11 hasta el 20. ¿Ok? Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bien, muchas gracias, Pablo, a los dos Pablo, ¿sí? Es increíble que dentro de este oficio, porque Zacarías y en general los sacerdotes, iban cada 2 semanas al templo para poder ministrar. Los sacerdotes de la aldea palestina viajaban a Jerusalén para oficializar en el templo, ¿sí? Así que de esa forma los sacerdotes se dividían en 24 turnos y Zacarías
pertenecía a esta división, como bien dice al principio, de Abías, ¿sí? Y de esa forma, Zacarías va hacia el templo. Interesante que el carácter piadoso de los sacerdotes de la aldea se levanta inclusive con el agudo contraste de la mundanalidad, muchas veces que lo que pasaba ahí en el templo. Zacarías y su mujer eran reconocidos inclusive. Andaban ellos, ahí el versículo dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de el Señor. Así que ellos gozaban de este prestigio, de este carácter piadoso eh, frente a lo que estaba ocurriendo ahí en el templo. Así que de esa forma, ellos iban al templo a ministrar, ¿sí? En este caso Zacarías. Era necesario inclusive asignar suertes para quién iba a tocar o asignar cada tarea. Era bastante la cantidad de sacerdotes que inclusive ellos eran elegidos solamente una vez y no podían ejercer más esa labor porque ya estaba ya destinado para otras personas que ejercieran esa labor. Así que eran muchas las personas para este tipo de oficio. Así que esta suerte y en ese momento, por la gracia de Dios, le toca a Zacarías ministrar en el templo. Así que en ese momento, al ofrecer incienso en esa oportunidad asombrosa que tiene Zacarías, ¿sí? Que solo podía hacerse una sola vez en la vida, era la única oportunidad de Zacarías de poder ministrar y de ejercer su oficio como sacerdote. Ahí se encuentra con el ángel Gabriel, ¿sí? Y ahí tiene una conversación con él. Así que es interesante, ¿sí? Él había orado toda su vida de casado por un hijo. Si ellos no podían tener hijo, porque bien dice ahí, pero no tenían hijo, el versículo 7, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ya tenía una edad avanzada y era muy poco probable tener un hijo. Así que dentro de eso, la oración de Zacarías siempre fue orar por un hijo en lo interior. Y ahora, mientras oraba, Dios le anunció la respuesta a sus peticiones, algo increíble. Ahí se le aparece el ángel y dijo Zacarías al ángel, eh, dice, antes, ¿qué es lo que le dice el ángel? Vamos ahí al versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces ahí viene este, esta noticia alegre mientras él estaba ministrando en el templo acerca de que él iba a tener un hijo con su esposa. Unos datos interesantes. Lucas menciona 23 veces a Ángel, pero solo 2 se mencionan por nombre en las escrituras. Ahí dice Gabriel, inclusive también está el ángel Miguel. Hay otros pasajes ahí, si gustan, se los puedo compartir. Pero cuánta gracia hay en las primeras palabras del cielo que fueron, no temas. ¿Sí? Imagínense un ángel apareciendo ahí con algo espectacular y él les dice, no temas. Lo primero que le dice, no temas. Esta frase que a menudo se encuentra también en Lucas, ahí usted puede ver Lucas 1:13, el 30, el 2:10, el 5:10, el 8:50, el 12:7 y el 12:7 y el 12:32. Gozo y regocijarse, se usan 19 veces inclusive en Lucas. Le anunció a él y a su esposa, Elizabeth, que tendrían un hijo y ese hijo viviría como un nazareno, ¿sí? Que nunca inclusive bebería bebidas alcohólicas. Y usted, bueno, sabe dentro de este contexto cómo vivía ahí Juan el Bautista. Pero especialmente él prepararía la llegada del Mesías y el Espíritu Santo lo llenaría desde su nacimiento. Y cuando Zacarías respondió con incredulidad. Mire lo que dice ahí el versículo 18. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Por qué yo si soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? Y ahí hubo una incredulidad por parte de Zacarías. ¿Sí? Zacarías es como comúnmente, ahí se dice en la palabra de Dios, lo que realmente los judíos piden.
¿sí? ¿Se acuerdan lo que los judíos piden? Los judíos estaban pidiendo señales. Lo que dice ahí en 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Al judío, la única forma que creyera es que tenía que ver algo visible, y de esa forma él iba a creer. Por eso, de igual forma, usted ve la forma de cómo el Señor Jesucristo también enseñaba y mostraba también su deidad, pero ¿cómo lo hacía? A través de milagros. Y de esa forma, la incredulidad de Zacarías cerró su boca. No creyó a lo que le decía el ángel enviado por Dios, ¿sí? A lo que era esta noticia tan grande. Y así, de igual forma, su petición fue contestada, pero quedó mudo hasta que el hijo tuviera 8 días de nacido. Y 8 días de nacido ahí se hace lo que es lo que se conoce como la circuncisión. Así que ahí inclusive se le pone el nombre al hijo. Así que qué honor para esta pareja de ancianos ser padres del último y del más grande de los profetas. Recuerde que Juan el Bautista es el que cierra ahí los profetas. No hay más profetas desde ese tiempo, desde Juan el Bautista. Entonces este hombre, Juan el Bautista, va a presentar al Mesías, ¿sí? A la nación. Pero qué tragedia, ¿no? Que Zacarías no pudo pronunciar o proclamar por todas partes la buena nueva de Dios que estaba a punto de enviar al Mesías al mundo. ¿Por qué? Porque quedó mudo por su incredulidad. Y acá hay un contraste interesante. Usted lo va a ver inclusive en María. Vamos ahí a los versículos, el capítulo 1, versículo 26. Sí, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó, pero por sus palabras, y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, no temas. Entonces, hallando gracia delante de Dios, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Entonces, 6 meses más tarde, aparece Gabriel a María ahí en Nazaret y le dijo que sería la madre del Mesías. María probablemente era inclusive una adolescente que estaba ahí, y inclusive porque las muchachas judías se casaban inclusive temprano en esa época. Estaba comprometida en matrimonio con un carpintero llamado José. ¿Sí? Ahí José inclusive que procedía del linaje de David. Mire lo que dice ahí en Lucas 3:31. Vamos a ir a Lucas 3:31. Lucas 3:31 dice lo siguiente. Dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matat, hijo de Natán, ¿sí? Hijo de David, hijo de Isaí. Y ahí viene toda la ascendencia de José. ¿Sí? Ahí está. Déjeme un momento que se me perdió el versículo. Ahí está la genealogía del hijo del hombre. ¿Sí? Dentro de eso está, déjeme ver un momento. Hijos, ver un momento que se me perdió. No lo encuentro por ahora. Creo que lo perdí. A ver. Ahí está. Al principio, en el 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, que, según se creía, de José, hijo de Eli, y así sigue la ascendencia de José que llega hasta David. Ahí está. Entonces tenía una ascendencia, una parte legal, ¿sí? Por parte de David, ¿sí? O sea, legalmente él tenía esta ascendencia legal y tenía esta herencia legal. Entonces también vimos que procedía del linaje de David, y era virgen ahí en el 27, versículo 27.
¿sí? Como bien dice el 27, en Lucas 27, 1:27, dice, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y era virgen. Mire lo que dice en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Manuel. Entonces, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Entonces se cumple la promesa y se cumplen las profecías de Dios del Antiguo Testamento en José y María. Entonces, en esos días el compromiso era casi igual que el matrimonio, y romperlo era como un divorcio. Por eso se explica que más tarde a José se le llamará su esposo ante la realidad, antes de que se casaran. Miren lo que dice ahí en Mateo 1:19. Ahí si puede ir a Mateo 1:19. Dice José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces todavía no estaban casados, pero sí tenía este título, ¿sí? De que era como el esposo. Entonces el saludo de Gabriel es literal: gracia, gracia, tú eres altamente agraciada, le dice a María. Si bien María era una mujer piadosa, fue la gracia de Dios y no el carácter lo que hizo de María la escogida de Dios. La frase ahí muy favorecida se usa inclusive para todo el pueblo de Dios, como ahí dice en Efesios 1:6. Dice, lo cual nos hizo aceptos. María es bendita entre las mujeres, pero no sobre las mujeres, ¿sí? Así que es bendita entre las mujeres. Así que es interesante esto, que la venida del Hijo de Dios a la tierra involucró no solamente nuestra salvación personal, sino que también el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, ¿sí? Él cumplió la promesa del Antiguo Testamento que iba a traer un Salvador y que se presentaba en este tiempo. Ahí mire lo que dice ahí en Lucas 1:32 y 33. Dice, y este será grande y llamado Hijo del Altísimo, del Señor, y le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos que hay un cumplimiento de las promesas acá, como dice ahí el ángel. Estas promesas de que Dios hace a Israel se cumplieron acá, ¿sí? Las palabras del ángel, los versículos 30, 31, dice, entonces el ángel dijo a María, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás la luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y calza mucho con lo que dice ahí en Isaías, ¿sí? ¿Se acuerda lo que dice en Isaías? En Isaías 9:6 dice, porque un niño es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El versículo 7 dice, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, la ira de Jehová contra, ahí hay otro título, pero dice acerca de que ahí disponiendo y confirmando acerca de la profecía de Jesús, que iban a ser un Salvador. Entonces vemos entonces cómo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento en esta parte. Ahora, note la diferencia acá, que Zacarías, la diferencia entre Zacarías y María, que María confió en Dios y haría lo que había prometido. Pero Zacarías con su incredulidad, ¿sí? No confió en Dios y por eso fue enmudecido. Pero María confió. Preguntó, ¿cómo será esto? Y no, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Sí? María como que dice, bueno, ¿cómo va a ser? Pero no es el cuestionamiento, ¿cómo puede ocurrir esto? Como dijo Zacarías. Entonces, puesto que Jesús existía antes de que su madre, no podía concebirse en el vientre a la manera de forma normal. Y por eso es un nacimiento virginal, es un nacimiento milagroso que trajo al Hijo del Dios eterno al mundo sin ninguna mancha de su naturaleza humana, sino que fue
de una forma divina, ¿sí? Mire lo que dice ahí en 2 Corintios, si está ahí anotando, 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí en 1 Pedro también sale lo siguiente, dice, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. En Hebreos 4:15 dice lo siguiente, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No cometió pecado y no nació en pecado, sino que fue su nacimiento de una forma milagrosa y virginal. Entonces, María se sometió al Espíritu Santo, ¿sí? Conociendo plenamente que experimentaría, que experimentaría la vergüenza y los malos entendidos inclusive, porque ¿cómo va a estar embarazada si aún no se ha casado? Pero aún así José mantuvo y se mantuvo con ella eh, hasta que Jesús nació. Pero hay algo interesante. Vamos a ir al tercer punto, que es María visita a Elizabeth. Y hay algo sumamente interesante en esta visita, ¿sí? Ahí Zacarías y Elizabeth vivían en las ciudades sacerdotales, ¿sí? Que ellas estaban apartadas en ciertos lugares. De modo que María tuvo que viajar hasta allí. No se sabe muy bien cuál es el parentesco entre María y Elizabeth. No lo sé, no se sabe inclusive dentro de los estudiosos inclusive de la palabra de Dios, pero deberían haber tenido algún parentesco. Miren lo que dice el versículo 39. En aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Así que algo interesante ocurrió acá. María al momento de viajar y cuando llegó y saludó a Elizabeth empezaron a ocurrir estas cosas maravillosas. Elizabeth alabó a Dios por lo que había hecho por María y Juan el Bautista, que aún no había nacido, pero saltó de gozo en el vientre de su madre. Entonces las dos madres ahí que estaban ahí embarazadas, unas con 6 meses y otra, al momento de llegar María salta de alegría porque obviamente estaba el Salvador en ese lugar. Eh, ese es hermoso, ¿no? Mire lo que dice en Juan 3:29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que, así pues, este gozo está cumplido. El 30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe, el que viene de arriba. Entonces, da esta similitud, ¿sí? Que cuando ahí está el esposo con su amigo, el amigo se goza de poder ver al esposo regocijarse al encontrarse también con su novia, pero es una alegría del amigo del esposo también. Así que es interesante, ¿no? Que escucha la voz, se escucha la voz y también está ahí la presencia del Hijo de Dios en ese mismo lugar. Entonces, nótese que Elizabeth llamó a María la madre de mi Señor, que es el título apropiado. Miren lo que ahí dice en el versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Este es un encanto de alegría de María, ¿sí? Que habla acerca de esto, ¿sí? Que habla acerca de que mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces vemos entonces que, como dicen los católicos, que Jesús, que María es la madre de Dios, ¿sí? Que es mucho más que Jesús. Y no, María lo reconoció como su Salvador, ¿sí? No es algo o alguien que estaba sobre Jesús, sino que es alguien que podía querer también en el Salvador, que inclusive era su hijo. Así que temas interesantes acerca de esto, ¿sí? Acerca de las visitas. Entonces la cuarta visita que vamos a estar viendo hoy dice, Dios visita a su pueblo. Ahí del versículo 57, ¿sí? Versículo 57
en adelante. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, en este caso Juan el Bautista. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, que se acuerda que estaba mudo, cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea. Se divulgó todas estas cosas. Entonces vemos entonces acá un padre sumamente gozoso, un padre que estaba alegre, que había sido cerrada su boca por la incredulidad de, bueno, yo, ¿por qué teniendo tantos años encima, siendo ya viejo, siendo ya de edad avanzada, voy a tener un hijo? Pero ya cerraron su boca en ese tiempo y luego, después de 9 meses, ahí ocurre este hecho, ¿sí? Después de presentarse su hijo para la circuncisión al octavo día, le preguntan cómo se va a llamar y ahí él confirma Juan. Así que de esa forma fue abierta, es la boca de este hombre y fue esta alabanza que luego él dice, ¿sí? Eh, es algo sumamente interesante acerca de lo que dice Zacarías en su alabanza. Mire, vamos a seguir leyendo. Entonces, dice el versículo 66, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que no nos había de conceder, que libraros de nuestros enemigos sin temor le sirvamos. La santidad y la justicia delante de todos nuestros días. Y tú, niño profeta, al Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces, acá hay una profecía de parte de Zacarías, ¿sí? Pero interesante lo que dice en el versículo 68. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Este es el principal tema del himno de alabanza o de profecía. El niñito al que se le había puesto, que se le ponía el nombre Juan, que significa gracia de Dios, era el precursor del Mesías que traería la salvación a a los pecadores perdidos y un día libraría a Israel de todos sus enemigos. De esa forma veían esta salvación. Dios estaba visitando a su pueblo. Entonces el cuarto punto, Dios visita a su pueblo. Dios estaba visitando a su pueblo porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Sumamente importante, querido hermano, hermana, los judíos no identificaron el tiempo de la visitación de Jesús y del Mesías. Mira ahí lo que dice el capítulo 19, versículo 44. Ahí sí puede ir y buscarlo. Dice en Lucas 19, 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto se me hace semejanza ahora cuando fue el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Y de esa forma,
se cumple esta profecía porque no conocieron entonces a el Salvador que había venido en este tiempo, en este preciso momento. Pero siempre Dios tiene un rebaño fiel, el cual estaba esperando la profecía, como decía en Isaías, eh, y como hemos leído anteriormente. Y personas se dieron cuenta de este suceso y alabaron a Dios. Pero Zacarías tomó literalmente los pactos y las promesas de Dios con Israel y esperaba que Dios cumpliera. Mire lo que dice el versículo 72-73. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, ¿sí? Del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Entonces, interesante respecto a esto, que en este hermoso canto de Zacarías dio varios cuadros simbolizando la salvación inclusive que tenemos en Cristo. El versículo 68 va hablando acerca de la redención de la esclavitud, así como hemos hablado, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces va hablando el versículo 68 acerca de la redención de la esclavitud. También habla acerca de la libertad del peligro. El versículo 74 dice que librado de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos. El versículo 77 va hablando acerca del perdón de una deuda. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Y el versículo 78, 79 va hablando acerca de esta aurora, de un nuevo día. 78 y 79 dice, porque por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces usted conoce la luz de la aurora o visto estas auroras en el cielo que alumbran inclusive desde noche hasta el amanecer, hasta que es algo hermoso en un amanecer. Entonces vemos entonces que hay un cuadro, ¿sí? Acerca del cuadro de la salvación y hay un énfasis importante acerca de la salvación. Entonces vemos entonces cómo de esta forma Juan estaba cumpliendo, en él se cumplían estas promesas, que él iba a encaminar los pies de el Salvador y de esa forma iba a dar a conocer al Salvador mismo. Voy a ir si puedo, a ver si puedo compartir. O les voy a enviar también por el grupo de WhatsApp un cuadro lámina en que hace inclusive un resumen acerca del ministerio de Juan. ¿Sí? El ministerio de Juan, él dijo que no era el Cristo, en primer lugar. Nunca dijo que era el Cristo. Dijo también que él no era Elías ni un profeta, ni el profeta Moisés, ¿sí? Ahí también dice que él no era solo una voz, que él era solo una voz en el desierto. Dijo también que no era digno de desatar la correa del calzado del Mesías. Él dijo también que él era solo un amigo del esposo, como bien inclusive leímos. Que inclusive él dijo que él debía menguar y Cristo debería crecer. Entonces, Juan fue un testimonio para todos. Él vino a preparar el camino, él vino a decir, bueno, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Así que de esa forma él era como un enviado para preparar a las personas y que no, antiguamente pasaba un heraldo que podríamos decirle un anunciante y de esa forma anunciaba que atrás venía el rey, que se preparen. Así que de esa forma Juan cumplía ese ministerio. Entonces, vemos algo hermoso, ¿sí? Acá, que Dios cumple sus promesas, que Él siempre va a cumplir sus promesas y debemos actuar con, no con incredulidad como actuó Zacarías, sino que creer, en creer está la bendición. No preguntar el cómo lo vas a hacer, sino que sí, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Muchas veces nuestra fe se debilita por circunstancias y cosas difíciles que ocurren, pero acá vemos claramente que inclusive la fe de María da esta esperanza, es decir, bueno, no sé cómo lo vas a hacer, pero creo, pero sí, quiero incluirme en este plan maravilloso de salvación. Así que vemos entonces cómo hay un contraste importante entre Zacarías, María, pero también de esta forma hay una esperanza, ¿sí? Que es Juan, que viene a anunciar
el camino de salvación, en primer lugar, para los judíos, pero como los judíos no reconocieron los tiempos de su visitación, que no reconocieron a Jesús como su Mesías, de esa forma Dios pone un punto, una pausa, ¿sí? Hasta que en el día de mañana, ahí estamos viendo de las dispensaciones, el día de mañana Dios cumpla con el pueblo de Dios sus promesas completamente. Entonces, vemos entonces que hoy en día también tenemos una esperanza hermosa. Sabemos de que conocemos al Señor Jesucristo y que inclusive también podemos hablar también del Señor Jesucristo a otros también. Así que es una hermosa enseñanza para poder tener en cuenta de cómo Dios cumple sus promesas, de que Él no se olvida de su pueblo, que Él no se olvida de la salvación de nosotros y que inclusive estamos nosotros inmersos en esta salvación, en este punto seguido que hace con la iglesia a través de Jesucristo. Así que hermoso, que espero que haya sido inclusive de bendición y vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias porque eres tan bueno, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, agradecidos, Señor, y gracias porque tú un día te acordaste de nosotros, te acordaste de la humanidad y pusiste a Cristo, Señor, y todo aquel que mire con una mirada de fe a Jesucristo puede ser salvo. Señor, gracias por esta tremenda oportunidad de conocer al Salvador. Y oramos, Señor, para que otras personas, así como Juan anunció eh, este mensaje, podamos, Señor, también todos nosotros ser un anunciante, ser embajadores, Señor, de tu palabra en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bien, hermano.